Hay un clamor que está ascendiendo en este preciso instante, desde lo más profundo de tu ser, un clamor que quizá ni siquiera has logrado expresar completamente con palabras, un grito silencioso que ha permanecido guardado en tu interior mientras atravesabas momentos de incertidumbre, cansancio y lucha. Aunque tal vez nadie a tu alrededor haya podido percibirlo, el cielo sí lo ha escuchado con absoluta claridad, porque Dios conoce cada pensamiento oculto, cada lágrima derramada en silencio y cada batalla que has enfrentado cuando parecía que no había nadie a tu lado para sostenerte. Y es precisamente por esa razón que esta poderosa oración de los 3 arcángeles de Dios ha llegado hoy hasta tus manos y hasta tu corazón. No ha sido por casualidad, no ha sido una coincidencia ni un simple momento pasajero dentro de tu día. Más bien forma parte de un instante preparado por la providencia divina. Porque el Dios Todopoderoso, el mismo que conoce cada detalle de tu historia, ha determinado que este sea un momento especial en el que algo nuevo puede comenzar a manifestarse en tu vida. Él ha visto tus luchas, ha escuchado tus oraciones, pronunciadas incluso en medio del cansancio, y ha guardado en su corazón cada petición que alguna vez elevaste buscando ayuda, dirección o consuelo. Hoy estás a punto de elevar una oración que simboliza la búsqueda de protección, guía y restauración espiritual. En esta oración invocarás la protección de Miguel, conocido en la tradición bíblica como el arcángel guerrero, aquel que representa la defensa contra las fuerzas del mal, y que en las Escrituras aparece como líder de los ejércitos celestiales en la lucha contra las tinieblas. También recordarás el mensaje de Gabriel, el mensajero divino que en la historia sagrada fue enviado para anunciar momentos decisivos y que simboliza la revelación, la dirección y la fortaleza que provienen del cielo cuando el ser humano necesita orientación en medio de la confusión. Y junto a ellos se menciona a Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, y que en la tradición espiritual representa la restauración que Dios trae a los cuerpos, a las mentes y a los hogares que han sido golpeados por el dolor, la enfermedad o las heridas invisibles del alma. Mientras lees estas palabras, es importante que no ignores lo que puede estar ocurriendo dentro de ti en este momento. Muchas veces, cuando una persona se detiene a reflexionar o a orar, comienza a percibir que algo se mueve en lo más profundo de su interior, como si una esperanza que había permanecido dormida comenzara a despertar lentamente. El Espíritu Santo, según la fe cristiana, es quien obra en esos momentos preparando el corazón humano para recibir consuelo, dirección y renovación espiritual. Puede que haya alguien leyendo estas palabras que está atravesando una de las temporadas más difíciles de su vida. Alguien que ha sentido que los problemas se han levantado uno tras otro contra su paz, contra su familia, contra su salud o contra su estabilidad económica. Tal vez has experimentado la sensación de que las fuerzas negativas del mundo se han concentrado contra aquello que más amas, como si todo estuviera siendo puesto a prueba al mismo tiempo. Si ese alguien eres tú, entonces detente por un momento y respira profundamente, porque lo que vas a encontrar en esta oración no es simplemente un conjunto de palabras religiosas, sino una invitación a levantar tu mirada nuevamente hacia Dios y a recordar que nunca has estado realmente solo. La tradición bíblica nos recuerda que Dios no ha abandonado a sus hijos en medio de la lucha contra las tinieblas, sino que ha dispuesto huestes celestiales, ejércitos de ángeles poderosos que sirven a su voluntad y que actúan según sus designios para proteger, guiar y fortalecer a quienes claman con fe sincera. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los patriarcas, los profetas y muchos hombres y mujeres de fe experimentaron momentos en los que la intervención divina cambió el rumbo de situaciones aparentemente imposibles. Sin embargo, hay algo importante que comprender. La protección espiritual no es una experiencia automática ni una fórmula mágica que funciona sin participación del corazón humano. La fe bíblica enseña que esa protección se busca y se activa a través de la oración sincera, a través del clamor que nace de un corazón humilde y confiado, a través de una fe viva que confía en que Dios puede intervenir incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. La oración es ese puente invisible que conecta la necesidad humana con la gracia divina, el lugar donde el alma encuentra refugio y donde la esperanza vuelve a levantarse. Tal vez mientras lees estas palabras puedes sentir que algo comienza a moverse dentro de ti, como si una chispa de paz o de fortaleza estuviera despertando lentamente en tu espíritu.
Esa sensación que experimentas puede ser simplemente el resultado de abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios todavía está obrando en tu vida. Antes de continuar con esta oración, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero significativo. Si este mensaje ya está tocando tu alma y sientes que estas palabras han llegado a ti en el momento justo, puedes tomarte un segundo para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Para muchos puede parecer solo un botón en una pantalla, pero en realidad es una forma de apoyar para que este mensaje llegue también a otros hogares, a otras personas que están sufriendo en silencio y que necesitan escuchar una palabra de esperanza, de fe y de consuelo en medio de sus propias batallas. Porque cuando compartes un mensaje que puede levantar el ánimo de alguien más, también te conviertes en parte del instrumento que Dios puede usar para llevar luz a quienes atraviesan momentos de oscuridad. Y quizá hoy, mientras continúas leyendo y orando, ese mismo consuelo que otros necesitan también comenzará a llenar tu propio corazón. Hay familias enteras que en este mismo momento necesitan escuchar exactamente el mensaje que tú estás recibiendo ahora. Personas que atraviesan momentos difíciles, noches de incertidumbre, preocupaciones profundas y situaciones que parecen no tener salida, y por eso te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Comenta amén y comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita esperanza. Cada vez que haces un gesto así, no solo estás apoyando este ministerio y ayudando a que este trabajo continúe llegando a más personas, sino que también te conviertes en un instrumento que Dios puede usar para tocar vidas, para levantar corazones cansados y para recordar a otros que no están solos en medio de sus luchas. Y ahora presta atención a lo que sigue, porque puede cambiar la manera en que vivirás los próximos días. Muchas personas oran con entusiasmo durante un día o dos, sienten ánimo en su corazón, pero luego se detienen porque pierden la dirección, porque no tienen continuidad o porque no encuentran un camino claro para sostener su vida espiritual con constancia. Pensando en eso, preparé un material completo para ayudarte a recorrer ese camino de una manera más organizada y profunda. La gran novena de poder y esperanza. Este material ofrece un recorrido paso a paso con una preparación inicial, una forma de comenzar la oración y los 9 días completos guiados de manera sencilla para que puedas mantener la constancia y no pierdas el enfoque espiritual que estás buscando. La intención no es complicar tu fe, sino ayudarte a profundizarla con más claridad, con más paz interior y con una firmeza espiritual que se fortalezca día tras día. Además, al obtener este material, también estás apoyando este ministerio con una contribución sencilla que permite que este mensaje continúe llegando a más personas que necesitan consuelo y orientación. El enlace estará disponible en la descripción y en el primer comentario fijado, y podrás recibir el material en tu correo para comenzar cuando lo desees. Pero más allá de cualquier recurso, recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña con una autoridad que atraviesa los siglos. El Salmo 91 declara que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase no es solo un versículo bonito para memorizar o repetir, sino una promesa profunda de protección y cuidado que Dios ofrece a quienes deciden confiar plenamente en Él, dejando de depender únicamente de sus propias fuerzas y depositando su fe en el poder del Dios que sostiene el universo. Sin embargo, existe una dimensión aún más profunda en este salmo que muchas personas pasan por alto. Durante un tiempo de oración intensa, comprendí algo que transformó mi manera de leer este texto. No habla únicamente de una protección pasiva, como si Dios simplemente observara desde lejos, sino de una protección activa, en la que su presencia acompaña cada paso de la vida humana. Las Escrituras mencionan que Dios envía a sus ángeles para cuidar los caminos de quienes confían en Él, para sostenerlos cuando el camino se vuelve difícil, y para recordar que ninguna persona que camina con fe está verdaderamente sola. Esa imagen revela que la ayuda divina no siempre se manifiesta de la manera que imaginamos, pero sí permanece presente como una realidad que sostiene, guía y protege. Hermano mío, hermana mía, lo que estás a punto de recibir no pretende ser simplemente una oración más entre muchas otras, ni un conjunto de palabras vacías que se repiten sin sentido. Es una invitación a entrar en un momento de oración consciente, profundo y lleno de fe. Un momento en el que puedes abrir tu corazón y pedir la intervención de Dios sobre tu hogar,
sobre tu familia y sobre cada área de tu vida que necesita luz, protección y restauración. Por eso te invito ahora a detenerte un instante. Si puedes, cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Permite que tu mente se calme y que las preocupaciones que llevas dentro comiencen a aquietarse. A veces el alma necesita ese pequeño espacio de silencio para poder escuchar con claridad. Lo que vas a leer o a escuchar requiere atención, requiere que tu corazón esté presente y que tu fe se dirija hacia el Dios que obra maravillas, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. Muchas veces, cuando una persona comienza a abrir su corazón a la oración, aparecen distracciones, pensamientos que intentan desviar la atención, o incluso dudas que quieren convencerla de que nada cambiará. Pero permanece aquí con calma y con confianza. Permite que cada palabra sea como un aceite suave que desciende sobre tu mente y sobre tu espíritu, recordándote que la esperanza sigue viva. Y sé, tu vida nunca volverá a ser la misma cuando comprendas profundamente la dimensión espiritual de lo que estás activando a través de la oración y de la fe, porque cuando una persona se coloca verdaderamente bajo la cobertura de Dios y de los recursos celestiales que Él mismo ha dispuesto para su pueblo, algo comienza a cambiar en el mundo invisible que rodea su existencia. A partir de ese momento, se activa una protección que ninguna fuerza del infierno puede penetrar ni destruir, una cobertura espiritual que no depende de la fuerza humana, sino de la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan claramente de Miguel, el arcángel guerrero, aquel que lidera los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas, el defensor que se levanta cuando el pueblo de Dios clama en medio de la lucha espiritual. Es el mismo Miguel que aparece en el libro de Daniel, capítulo 10, cuando el profeta había estado orando y ayunando durante 21 días en medio de una intensa guerra espiritual, y finalmente recibe la visita de un mensajero celestial que explica que desde el primer día su oración había sido escuchada, pero que la respuesta había sido resistida en el mundo espiritual hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino a ayudar en la batalla. Es también el mismo Miguel que aparece en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, luchando directamente contra el antiguo dragón, símbolo del mal, derrotándolo junto con todos sus ángeles caídos y expulsándolo del cielo. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y esa pregunta, que parece sencilla, es en realidad una declaración poderosa que resuena como un desafío contra todo espíritu de orgullo, contra toda fuerza demoníaca que se atreva a levantarse contra el pueblo del Señor. Es una pregunta que destruye la arrogancia del enemigo, que recuerda a toda criatura que solo Dios posee autoridad absoluta. Cuando proclamamos ese nombre y pedimos la protección de Miguel en oración, no estamos adorando a un ángel ni colocando nuestra fe en una criatura. No se trata de reemplazar a Dios ni de atribuir poder divino a un ser creado. Lo que estamos haciendo es activar el decreto que el propio Dios estableció cuando asignó a este poderoso arcángel como protector de su pueblo, como defensor de aquellos que claman al nombre del Señor en medio de la batalla espiritual. Sin embargo, hay algo más que necesitas comprender y que puede encender tu fe con una intensidad completamente nueva. Miguel no es el único arcángel que Dios ha dispuesto dentro de su plan para ayudar, proteger y guiar a los seres humanos. Existe también Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios o Dios es mi fuerza. Gabriel es conocido a lo largo de las Escrituras como el mensajero celestial que trae revelaciones decisivas en momentos claves de la historia de la salvación. Fue Gabriel quien fue enviado al profeta Daniel para darle entendimiento acerca de visiones que su mente humana no podía interpretar por sí sola. Fue el mismo Gabriel quien se presentó ante el sacerdote Zacarías para anunciar el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino para el Mesías. Y fue también Gabriel quien entró en la vida de una joven llamada María para revelarle el plan más glorioso jamás anunciado a un ser humano, que ella concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz al Salvador del mundo. Pero Gabriel no solamente trae mensajes del cielo, su presencia también trae la fortaleza divina necesaria para cumplir el propósito de Dios. Cuando Gabriel aparece, llega con claridad en medio de la confusión, con dirección en medio del caos y con revelación que ilumina los caminos más oscuros de la vida humana. Quizás ahora mismo estás atravesando una situación en la que necesitas desesperadamente escuchar la voz de Dios.
Tal vez estás viviendo una temporada donde todo parece confuso, donde no sabes qué decisión tomar ni hacia dónde dirigir tus pasos. En momentos así, el ministerio de Gabriel cobra un significado especial, porque su misión consiste precisamente en traer palabra divina, comprensión espiritual y sabiduría sobrenatural. Por eso esta oración incluye la petición de que Gabriel sea enviado para traer la voz del Señor a tu corazón, para revelar los secretos que el Padre quiere mostrarte, para iluminar las decisiones que debes tomar y para darte la sabiduría que necesitas para atravesar esta temporada con victoria. Pero aún hay un tercer nombre que aparece dentro de las tradiciones más antiguas de la fe y que también forma parte del testimonio espiritual transmitido a lo largo de los siglos: Rafael, cuyo nombre significa Dios sana o medicina de Dios. Aunque su nombre aparece de manera explícita en los libros deuterocanónicos, el principio de la sanidad angelical está presente a lo largo de toda la Escritura. Desde el relato del ángel que descendía al estanque de Betesda para agitar las aguas y traer sanidad al primero que entraba en ellas, hasta los momentos en que los ángeles ministraron al propio Jesús después de su tentación en el desierto, vemos que el cielo no permanece indiferente ante el sufrimiento humano. La sanidad, el consuelo y la restauración forman parte del corazón de Dios para sus hijos. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, una pregunta que solo tú puedes responder con sinceridad dentro de tu corazón. ¿Hay enfermedad en tu cuerpo que necesita el toque sanador de Dios? ¿Hay dolor físico, emocional o espiritual que lleva demasiado tiempo acompañándote? Porque el mismo Dios que envía protección, dirección y revelación también tiene poder para traer restauración donde parece que ya no queda esperanza. Hay dolores crónicos que los médicos no han logrado explicar completamente ni curar a pesar de los tratamientos, dolores que se convierten en compañeros silenciosos de la vida diaria y que desgastan poco a poco la esperanza del corazón. Hay también heridas emocionales que continúan sangrando en lo profundo del alma, heridas que nadie puede ver desde afuera, pero que laten con fuerza cada día, recordando experiencias difíciles, palabras que marcaron la vida o momentos que dejaron cicatrices invisibles. Existen traumas del pasado que siguen proyectando su sombra sobre el presente, incluso cuando han pasado años desde que ocurrieron los acontecimientos que los provocaron. Si en tu corazón reconoces que alguna de estas realidades forma parte de tu historia, entonces estas palabras están dirigidas a ti, porque lo que vamos a hacer ahora es elevar un clamor por una sanidad integral, una sanidad que no se limita solamente al cuerpo físico, sino que también alcanza el alma y el espíritu. Una sanidad profunda que restaura aquello que el enemigo intentó destruir y que multiplica aquello que parecía perdido, tal como la promesa de restauración que habla de lo que las langostas devoraron. Mientras estas palabras toman forma, siento que el Espíritu Santo quiere revelar algo muy específico para alguien que está leyendo con el corazón abierto. Hay una persona que en este momento tiene lágrimas en los ojos porque durante años ha sentido que su hogar parece estar bajo una especie de maldición o de ciclo negativo. Esa persona ha experimentado una situación repetitiva en la que cada vez que la vida parece mejorar, cada vez que las cosas comienzan a avanzar, algo inesperado sucede y destruye el progreso alcanzado. Se ha sentido como si existiera una fuerza invisible que constantemente trabajara en contra de su familia, en contra de su matrimonio, en contra del bienestar de sus hijos y de la prosperidad que anhela para su hogar. Si estas palabras describen tu experiencia, entonces debes saber que no es una coincidencia que hayas encontrado esta oración hoy, porque hay momentos en los que el corazón necesita escuchar una verdad que viene directamente de Dios. El Señor quiere recordarte algo profundamente personal. Hijo mío, hija mía, he visto tu aflicción, he escuchado tu clamor y he contado cada lágrima que has derramado en las noches de angustia. Ninguna de ellas ha sido ignorada. Y ha llegado el día en que comienzo a romper las cadenas que te han oprimido, a destruir los yugos que han pesado sobre tu vida y a establecer mi reino de paz, de gozo y de justicia sobre tu hogar. Aférrate con todo tu corazón a esta promesa, porque no se trata de palabras vacías ni de un consuelo superficial. Se trata de una declaración de esperanza basada en la fidelidad de Dios. Una palabra que nace desde el trono de la gracia y que puede cumplirse en tu vida cuando decides creer y caminar en fe. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió palabras que han sostenido la fe de millones de creyentes
a lo largo de los siglos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Este pasaje de Isaías 41:10 no es simplemente una frase consoladora destinada a tranquilizar momentáneamente el corazón. Es una promesa de pacto, una declaración firme del Todopoderoso para aquellos que le pertenecen. Es una garantía celestial de que nunca caminaremos solos en medio de nuestras batallas, de que su mano poderosa siempre estará extendida para levantarnos cuando caemos, para fortalecernos cuando sentimos que nuestras fuerzas se debilitan, y para protegernos cuando enfrentamos ataques que parecen superar nuestras capacidades. Pero hay una dimensión aún más profunda que el Espíritu Santo desea grabar en tu corazón mientras reflexionas en esta promesa. La ayuda divina de la que habla esta palabra no se limita únicamente a una fuerza interior o a un consuelo espiritual. Incluye también la movilización de los ejércitos celestiales, la acción de las huestes angelicales que Dios envía para actuar a favor de aquellos que confían en Él. Incluye la intervención de los arcángeles que, según la tradición espiritual, participan en la protección, la guía y la defensa del pueblo de Dios. Incluye momentos en los que la ayuda de Dios rompe barreras que parecían imposibles de atravesar y transforma situaciones que humanamente parecían no tener salida. Hace algunos años fui testigo de una historia que cambió profundamente mi manera de comprender la protección espiritual. Una familia que conocía estaba atravesando una crisis devastadora en todos los aspectos de su vida. El padre había perdido su trabajo de manera inesperada. La madre había recibido el diagnóstico de una enfermedad grave que amenazaba su salud, y uno de los hijos había caído en el mundo de las adicciones, alejándose cada vez más del camino que sus padres habían intentado enseñarle. Desde una perspectiva humana, parecía que todo se estaba derrumbando al mismo tiempo y que no existía ninguna esperanza visible ni ninguna solución clara para salir de aquel pozo de desesperación. Pero en medio de esa oscuridad, esa familia tomó una decisión que transformó completamente el rumbo de su historia. Durante 40 días consecutivos, una familia decidió reunirse cada noche en la tranquilidad de su hogar para orar con un propósito muy específico: pedir protección angelical sobre su casa y sobre cada área de su vida. No se trataba de una oración superficial ni de una repetición automática de palabras, sino de un clamor constante que nacía desde lo más profundo de su fe. Cada noche levantaban su voz con convicción, pidiendo que Miguel, el arcángel guerrero, peleara sus batallas espirituales. Suplicaban que Gabriel trajera dirección divina para las decisiones que debían tomar, y rogaban que el poder sanador de Dios fluyera a través de Rafael sobre cada área de necesidad, tanto física como emocional y espiritual. Aquellos 40 días no fueron fáciles, porque mientras oraban, también enfrentaban las preocupaciones cotidianas que parecían amenazar su esperanza. Sin embargo, persistieron con fe, creyendo que Dios escuchaba cada palabra pronunciada en medio de su sala, cada lágrima derramada en silencio y cada suspiro que expresaba su necesidad de intervención divina. Lo que comenzó a suceder durante esas semanas solo puede describirse como profundamente transformador. El padre de la familia, que había estado enfrentando una situación laboral difícil, recibió de manera inesperada una oferta de trabajo mejor que la anterior, una oportunidad que ni siquiera había estado buscando activamente y que llegó en el momento exacto en que más la necesitaba. Mientras tanto, la madre, que había estado luchando contra un problema de salud que preocupaba a toda la familia, empezó a recibir resultados médicos que mostraban una mejoría que incluso sorprendía a los propios doctores. Y el hijo, que durante mucho tiempo había estado atrapado en el doloroso ciclo de las adicciones, experimentó un encuentro espiritual tan profundo que marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a encontrar libertad y propósito, hasta el punto de que hoy dedica su tiempo a servir en el ministerio y ayudar a otros que enfrentan luchas similares. Este relato no se comparte como una historia ficticia diseñada para impresionar o emocionar, sino como un testimonio que refleja lo que muchas personas de fe han experimentado cuando deciden orar con perseverancia y confianza en Dios. Sin embargo, antes de entrar en la oración misma, hay algo importante que comprender, algo que muchos creyentes pasan por alto y que explica
¿Por qué a veces las personas claman por protección espiritual sin ver resultados claros? La Escritura presenta un principio muy claro en la carta de Santiago 4:7 cuando declara: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». El orden de estas palabras es fundamental y revela una verdad espiritual profunda. Primero viene la sumisión completa a la voluntad de Dios, un acto de rendición sincera en el que reconocemos su autoridad sobre cada aspecto de nuestra vida. Solo después de esa rendición puede venir la resistencia activa contra el enemigo. No podemos esperar experimentar la protección divina mientras vivimos en una actitud constante de desobediencia. No podemos clamar por liberación mientras nos aferramos voluntariamente a aquello que sabemos que nos aleja de la voluntad de Dios. Tampoco podemos pedir que Dios pelee nuestras batallas mientras nosotros mismos luchamos contra su guía con actitudes de orgullo o rebeldía. Por eso, antes de levantar cualquier oración, es necesario hacer un examen sincero del corazón. Preguntarnos con honestidad si existe algún área de nuestra vida que aún no hemos rendido completamente a Cristo. Tal vez haya algún pecado que hemos estado justificando o escondiendo, alguna relación que en el fondo sabemos que no agrada a Dios, pero que nos cuesta abandonar. O quizás haya emociones negativas como amargura, resentimiento o falta de perdón hacia alguien que nos hirió profundamente. Si en este momento el Espíritu Santo está señalando algo específico dentro de tu corazón, lo más sabio es detenerse y arreglar esa situación delante de Dios. La Biblia nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz, pero también enseña que la eficacia de nuestra oración está profundamente conectada con la sinceridad y la pureza de nuestro corazón delante del Señor. Y aquí llegamos a una verdad central que se encuentra en el corazón mismo de la fe cristiana y que constituye el fundamento de toda verdadera protección espiritual. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es nuestra máxima protección, nuestro escudo perfecto, nuestra torre fuerte e inexpugnable. El Evangelio nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Esto significa que cada oración que elevamos al cielo, cada petición y cada súplica que nace desde nuestra alma debe ser presentada en el nombre de Jesús. Es su sacrificio en la cruz lo que nos abre el acceso al trono de la gracia. Es su sangre derramada la que nos limpia de todo pecado y nos permite acercarnos a Dios con confianza. Y es su resurrección victoriosa la que nos asegura que ningún poder de las tinieblas tiene la autoridad final sobre nuestras vidas. Los arcángeles y los ángeles son servidores del Altísimo, mensajeros y ministros enviados para ayudar a quienes heredarán la salvación. Pero es Jesucristo quien posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es Él quien ha vencido a la muerte, quien ha derrotado al pecado y quien permanece como el Rey eterno cuya victoria garantiza que, incluso en medio de las luchas más difíciles, la esperanza y la vida siempre tendrán la última palabra. Al pecado y al mal debemos oponernos con la certeza de que es Él quien nos ha dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, porque cuando Dios habla de poder espiritual, no se refiere a una simple idea simbólica, sino a una autoridad real que se manifiesta en la vida de aquellos que confían plenamente en Él. El Salmo 23, quizá el pasaje más conocido, amado y repetido de toda la Biblia, nos presenta una imagen profundamente poderosa de la protección, el cuidado y la provisión divina, una imagen que no solo debemos leer sino grabar profundamente en nuestro espíritu en este mismo momento, permitiendo que cada palabra se convierta en una verdad viva dentro de nuestro corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará, declara David con una convicción absoluta que nace de la experiencia personal con Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras revelan a un Dios que no solo provee lo necesario, sino que también conduce a sus hijos hacia lugares de descanso, paz y restauración. Confortará mi alma, continúa diciendo el salmista, recordándonos que el Señor no solo se ocupa de nuestras necesidades físicas, sino que también sana nuestras heridas emocionales y espirituales. Nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, mostrando que su dirección siempre tiene un propósito mayor que trasciende nuestras propias circunstancias. Sin embargo, es el versículo 4 el que quiero que captures con todo tu ser, porque contiene una verdad
que puede sostenerte incluso en los momentos más oscuros de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no dice, si alguna vez paso por un valle, ni afirma que los hijos de Dios nunca atravesarán momentos difíciles. Por el contrario, reconoce que los valles oscuros forman parte inevitable de la vida en un mundo marcado por la caída y el pecado. Lo que David proclama con valentía es que aún en medio del valle más tenebroso, aun cuando la muerte parezca acechar a cada paso, aun cuando todo a nuestro alrededor grite destrucción, desesperación y pérdida, no tenemos que vivir dominados por el miedo, porque el pastor eterno camina a nuestro lado. Su vara nos protege de los depredadores que buscan destruirnos, y su cayado nos rescata cuando nos desviamos del camino correcto. Tal vez en este momento te estés preguntando por qué, si eres hijo de Dios, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si oras, lees la Biblia y tratas de vivir conforme a la voluntad divina, sigues experimentando ataques del enemigo, sigues enfrentando dificultades y momentos de oscuridad que parecen envolver tu hogar y tu vida. Esta es una pregunta legítima, una inquietud que muchos creyentes han tenido a lo largo de la historia, y el Espíritu Santo desea traer claridad y entendimiento a tu corazón hoy. En primer lugar, es necesario comprender que todavía vivimos en un mundo donde el reino de las tinieblas sigue operando, donde Satanás continúa siendo llamado el príncipe de la potestad del aire y donde existen, como enseña la Escritura en Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hecho de que enfrentemos ataques espirituales no significa que Dios nos haya abandonado ni que su protección haya desaparecido, sino que estamos participando en una guerra espiritual real, en la cual el enemigo conoce el destino glorioso que Dios ha preparado para sus hijos y, por esa razón, intenta detenernos, debilitarnos o destruirnos antes de que podamos alcanzar plenamente el propósito que el Padre diseñó para nuestra vida. En segundo lugar, muchas veces experimentamos ataques porque no hemos aprendido a usar con autoridad y constancia las armas espirituales que Dios ya ha puesto en nuestras manos. A veces oramos con tibieza cuando deberíamos orar con fervor, buscamos a Dios de manera superficial cuando Él nos llama a una relación profunda y permitimos que ciertas puertas espirituales permanezcan abiertas al enemigo. Estas puertas pueden manifestarse a través de pecados que nunca hemos confesado ni abandonado, a través de objetos malditos o cargados espiritualmente que permanecen en nuestros hogares sin que seamos conscientes de su influencia, a través de relaciones dañinas que nos mantienen atados al pasado o incluso a través de palabras de maldición que hemos pronunciado sobre nosotros mismos o que otros han declarado sobre nuestra vida y que hemos aceptado sin resistencia. Espiritual. Hay algo que el Señor me está mostrando con una claridad extraordinaria mientras escribo estas palabras y siento la necesidad de compartirlo contigo. Incluso si al principio produce incomodidad, porque es mejor enfrentar una verdad incómoda que permanecer en una comodidad falsa que mantiene a una persona en esclavitud espiritual. En muchos hogares cristianos, existen objetos que funcionan como verdaderas puertas espirituales para el enemigo. Amuletos que algún familiar regaló diciendo que traerían buena suerte. Recuerdos de viajes que en realidad pertenecen a prácticas de religiones paganas, figuras, talismanes o símbolos que aparentemente son decorativos, pero que espiritualmente están conectados con creencias ajenas al reino de Dios y que sin que las personas lo perciban, pueden convertirse en puntos de influencia para fuerzas espirituales contrarias. Estas cosas, aunque a veces parezcan inofensivas, pueden actuar como pequeñas grietas por donde el enemigo intenta introducir confusión, opresión o conflicto dentro del hogar, razón por la cual el Espíritu Santo nos llama a examinar con sabiduría todo aquello que permitimos entrar en nuestra vida, a cerrar cada puerta espiritual que no provenga de Dios y a caminar con la seguridad de que, cuando el Señor es verdaderamente nuestro pastor, su presencia, su autoridad y su poder son más que suficientes para guardarnos, guiarnos y conducirnos hacia la libertad y la victoria. Hay realidades espirituales que muchas veces pasan desapercibidas dentro de los hogares. Objetos y hábitos que parecen inofensivos a simple vista, pero que en el mundo espiritual pueden abrir puertas que no deberían estar abiertas.
Me refiero a libros de ocultismo o de corrientes de la nueva era que quizá están guardados en algún estante olvidado. Objetos que entraron a tu casa sin que prestaras demasiada atención a su significado espiritual, imágenes o estatuas heredadas de generaciones anteriores que representan prácticas idolátricas o creencias que no honran a Dios. También pueden ser cosas aparentemente cotidianas como música que glorifica la violencia, la muerte o el sexualismo desenfrenado, o películas y series que presentan como normal lo que Dios llama abominación. Cuando estas cosas permanecen dentro de un hogar, aunque muchas personas no lo comprendan, pueden convertirse en puertas espirituales que permiten cierta influencia negativa en el ambiente. Por eso es importante entender que la protección divina que buscamos en oración no funciona de manera automática si al mismo tiempo mantenemos abiertas las puertas que le dan acceso al enemigo. Si hay algo de este tipo en tu casa, la protección angelical que estamos por invocar puede verse limitada mientras esas puertas sigan abiertas. El Espíritu Santo muchas veces habla al corazón con una convicción clara y amorosa, invitándonos a hacer una limpieza profunda y radical, a revisar nuestro entorno y a retirar todo aquello que contamina espiritualmente el ambiente de nuestro hogar. Hoy puede ser ese momento para hacerlo. Tal vez Dios te está llamando a sacar de tu casa todo lo que no honra su nombre, a cerrar cada puerta que le diste acceso al enemigo, incluso si lo hiciste sin darte cuenta. No lo pospongas para otro día, ni esperes a que las circunstancias empeoren. Cuando la convicción llega al corazón, es porque el cielo está ofreciendo una oportunidad de cambio y restauración. Actúa mientras esa claridad aún está viva dentro de ti. La Biblia nos recuerda una verdad extraordinaria en Romanos 8:28, una de las promesas más poderosas que existen en las Escrituras. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa con atención lo que dice el apóstol Pablo. Él no afirma que solo algunas cosas ayudan a bien, ni que únicamente las experiencias agradables producen un buen resultado. Él declara que todas las cosas, incluso aquellas que no entendemos, incluso las pruebas, los valles, las luchas espirituales y los ataques que enfrentamos pueden ser transformadas por Dios para cumplir un propósito mayor. El Señor tiene la capacidad soberana de tomar aquello que el enemigo diseñó para destruirnos y convertirlo en una plataforma para nuestro crecimiento, en una escalera para nuestro ascenso espiritual, en un testimonio poderoso que glorifica su nombre y fortalece la fe de otras personas. Sin embargo, la promesa tiene una condición clara. Está dirigida a quienes aman verdaderamente a Dios y a quienes caminan conforme a su propósito. Esto nos lleva a una pregunta profunda y necesaria. ¿Amas realmente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿O tu amor se ha vuelto tibio, condicionado por las circunstancias, basado más en lo que Dios puede hacer por ti que en quién Él es? La oración que estamos a punto de hacer juntos tendrá poder en la medida en que tu amor por el Señor sea sincero y tu compromiso con Él sea auténtico. La fe verdadera no es solo una emoción momentánea, sino una decisión profunda del corazón de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos presenta lo que muchos llaman la galería de los héroes de la fe, una lista de hombres y mujeres que a lo largo de la historia creyeron en las promesas de Dios y vieron cómo esas promesas se cumplían de maneras extraordinarias. Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín porque creyó. Noé construyó un arca gigantesca en un tiempo en que nunca había llovido sobre la tierra. Abraham salió de su tierra sin saber exactamente hacia dónde lo estaba guiando Dios. Sara concibió un hijo cuando humanamente su cuerpo ya no tenía posibilidad de dar vida. Moisés dejó atrás los privilegios y palacios de Egipto para identificarse con el pueblo de Dios y sufrir junto a ellos. Rahab, una mujer considerada extranjera y marginada, decidió esconder a los espías y por su fe fue salvada cuando Jericó cayó. David, siendo apenas un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con una simple honda y 5 piedras. Los 3 jóvenes hebreos caminaron dentro de un horno de fuego ardiente y salieron sin siquiera oler a humo. Daniel pasó una noche entera dentro del foso de los leones y amaneció dando gloria a Dios. Todos ellos obtuvieron victoria, no por su fuerza humana, ni por su inteligencia, ni por sus recursos naturales, sino por la fe.
una fe que se atrevía a creer en lo imposible, una fe que permanecía firme incluso cuando todo parecía perdido, una fe que confiaba en la fidelidad de Dios aún en medio de la oscuridad. Esa misma fe es la que necesitas activar hoy mientras buscamos la protección de Dios sobre tu hogar y tu vida. Porque la Escritura también declara con claridad que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo lo que no proviene de fe termina alejándonos de su voluntad. Por eso, quiero hacerte ahora una pregunta que puede llegar hasta lo más profundo de tu ser y confrontar el estado real de tu corazón. ¿Estás dispuesto a confiar verdaderamente en Dios y caminar con Él con una fe genuina que transforme tu vida desde hoy? ¿Realmente crees que Dios puede proteger tu hogar de todo mal? Detente un momento y reflexiona con sinceridad antes de responder, porque esta no es una pregunta superficial ni una afirmación religiosa repetida por costumbre. No te estoy preguntando si crees simplemente que Dios existe, ni si afirmas con tus labios que la Biblia es verdadera. La pregunta es mucho más profunda que eso. Te pregunto si en lo más íntimo de tu corazón, en ese lugar interior donde nadie más puede entrar ni ver lo que realmente piensas, ¿crees de verdad que el Dios Todopoderoso tiene tanto el poder como la voluntad de levantar un cerco de fuego alrededor de tu familia? Un cerco espiritual que ningún enemigo pueda atravesar, una protección que ninguna fuerza de oscuridad pueda quebrar. Si en ese espacio secreto de tu alma aparece alguna duda, si existe una pequeña voz que susurra incertidumbre, si hay incredulidad escondida detrás de palabras de fe aprendidas, o si hay un temor que te hace pensar que tal vez Dios ayuda a otros, pero no necesariamente a ti, entonces ese es el primer lugar donde debe comenzar tu oración. Antes de avanzar, necesitas entregar esa duda al Señor. Necesitas presentarle tu incredulidad con honestidad, tal como aquel padre del Evangelio que clamó a Jesús diciendo: «Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». La fe verdadera no significa que nunca existan preguntas ni momentos de debilidad. La fe no es la ausencia total de dudas. La fe es la decisión consciente de confiar en Dios incluso cuando las dudas intentan aparecer. Es el paso que damos hacia adelante cuando todo dentro de nosotros quisiera retroceder. Es la declaración de victoria que pronunciamos incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen gritar derrota. La fe es levantar los ojos hacia Dios cuando el miedo intenta hacernos mirar únicamente los problemas. Por eso quiero invitarte ahora a prepararte con el corazón abierto, porque ha llegado el momento de elevar juntos una oración profunda, una oración que nace desde el interior del alma y que se dirige directamente al trono de la gracia. Si es posible para ti, busca un lugar donde puedas estar en silencio, un espacio donde nadie te interrumpa, donde puedas inclinar tu rostro con tranquilidad y abrir completamente tu corazón delante de Dios. Pero si no puedes moverte de donde estás, no te preocupes, porque el Señor escucha incluso el susurro más silencioso. Simplemente cierra tus ojos por un instante e imagina que estás entrando espiritualmente en la presencia de Dios, como si el velo que separaba lo humano de lo divino hubiera sido rasgado y ahora tuvieras acceso directo al Padre. Coloca tu mano sobre tu corazón, porque el corazón es el centro de nuestra conexión espiritual, el lugar donde Dios habla al alma, donde sana las heridas más profundas y donde transforma lo que parecía imposible cambiar. Respira profundamente 3 veces, y mientras lo haces, deja que cada exhalación libere toda ansiedad, toda preocupación, todo temor acumulado. Permite que tu interior se calme y que tu espíritu se disponga a hablar con Dios con sinceridad. Ahora, si puedes hacerlo, pronuncia estas palabras en voz audible, porque hay poder cuando la fe se declara con la voz. Y si no puedes hablar en voz alta, entonces repítelas en lo profundo de tu espíritu, con toda la intensidad de tu corazón. Di conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, vengo delante de tu trono con humildad, pero también con la confianza que nace de saber que soy tu hijo, tu hija, redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. En este momento, invoco tu protección sobrenatural sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre cada miembro de mi familia. Señor, te pido que envíes al arcángel Miguel para que pelee mis batallas en el mundo espiritual, para que con su espada de fuego corte toda atadura que el enemigo haya colocado sobre mi casa y para que derrote toda fuerza que intente destruir mi paz.
Envía también al arcángel Gabriel con un mensaje del cielo para mi vida, con dirección divina para mis pasos, con sabiduría que ilumine mi camino y me permita reconocer tu voluntad perfecta en cada decisión que debo tomar. Y derrama tu poder de sanidad sobre todo lo que está herido o enfermo en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones y en mis relaciones. Señor Jesús, te pido que tu sangre preciosa cubra cada puerta, cada ventana y cada entrada de mi hogar, que sea un sello de protección espiritual que ninguna fuerza maligna pueda cruzar. Renuncio en este momento a todo pacto que haya sido hecho consciente o inconscientemente por mí o por mis antepasados con las tinieblas. Renuncio a toda maldición generacional que haya intentado marcar mi historia familiar. Renuncio a toda obra del enemigo sobre mi linaje y declaro que mi casa pertenece al Señor y que su luz y su paz habitarán en ella.